¿Cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Sacilín Patricia, la coordinadora médica de pediatría de la empresa de soporte nutricional, Enteral, Pulmotech. Hoy vamos a estar hablando de soporte nutricional en pacientes prematuros con la licenciada Romelí Coronel, que es una nutri de nuestro equipo. Hola Romelí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? No sé si se escucha bien. Sí, se escucha, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Mi nombre es Romelí, yo soy licenciada en nutrición y en este encuentro lo que vamos a ver es el soporte nutricional en prematuros luego de la UCI, luego del alta de la UCI, ¿sí? Más que nada teniendo en cuenta que hay un aumento en la tasa de incidencia de tasa de nacimiento por prematuro y todos los esfuerzos van a estar destinados más que nada a evitar, minimizar en realidad las complicaciones en este tipo de nacimientos que ya vamos a ir viendo. El efecto más adverso es el deterioro cognitivo, ¿sí? Deterioro en el neurodesarrollo. Lo que vamos a ver hoy, lo que es soporte nutricional en prematuro, como les comentaba, lo que define la OMS como prematuro es un recién nacido que que nació antes de completar las 37 semanas de edad de gestación. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a los que se van presentando, un gusto. Y para definir, más que nada, tenemos lo que esté a término, va de 37 a 41 semanas, y lo que es post-término pasan las 41 semanas. Si podés, André, pasar a la otra diapo. Luego de la definición de lo que es un prematuro, después tenemos varias clasificaciones. Una es por el peso corporal al nacer que tiene ese prematuro. Bajo peso al nacer va a ser menor a 2.500, muy bajo peso al nacer va a ser menor a 1.500, y extremo bajo peso al nacer menor a 1.000 gramos, ¿sí? A 1 kilo. Pasamos a la otra, André. Y después, además del peso, se clasifican por las semanas en las que nació. Tenemos prematuro extremo, los que son menor a 28 semanas, muy prematuro de 28 a 32 semanas, prematuro moderado de 32 a 34 semanas y un prematuro tardío de 34 a 37 semanas. Así que es muy importante saber clasificarlo en cuanto a la edad gestacional y al peso, porque lo que les decía, todas estas estrategias nutricionales y de apoyo van a estar destinadas a lograr un crecimiento como si estuviera intrauterino todavía. Así que es muy importante clasificarlo y saber, porque cada herramienta o estrategia va a estar destinado a eso, ¿sí? Va a ser diferente, digamos, según la clasificación. ¿Qué se caracteriza estos prematuros? Por tener riesgo para la salud debido principalmente a la inmadurez fisiológica, ¿sí? Hay inmadurez en los órganos, en el sistema respiratorio, en el sistema renal, con una menor función de las nefronas o una incapacidad por falta de desarrollo, ¿sí? Entonces, todas estas inmadurez van a llevar a lesiones y complicaciones, ya sean daño cerebral, enterocolitis necrotizante, que puede ser mortal y también va a ser a menor, semana gestacional que tenga el prematuro, va a ser más predominante, más presente. Retinopatía de prematuridad, que también es la principal causa de ceguera en la infancia y también está relacionado con la edad gestacional. La menor edad gestacional va a estar, va a haber una mayor incidencia. Anemia del prematuro, que se da por una hemólisis fisiológica, ictericia,
síndrome de distrés respiratorio por esta falta de desarrollo de la función pulmonar, diferentes infecciones porque está disminuido lo que es el sistema inmune, dificultades en la alimentación y alteraciones metabólicas, por ejemplo, lo que es el manejo de la insulina, va a haber una hiperglucemia y necesidad de utilización de insulina, ¿sí? Hay como una incapacidad en la utilización de la insulina, hipotiroides, entre otros. Y bueno, y esta morbilidad va a estar inversamente relacionada con la edad gestacional. Pasamos, Andrea, a la próxima. Bien, por otro lado, en cuanto a la alimentación, esta inmadurez neuronal afecta al tono oromotor. Entre las 32 y las 34 semanas de gestación es el punto en donde se desarrollan los reflejos de succión, deglución, respiración, comienzan, como les decía, a desarrollarse. Y además hay dificultad en el ciclo de alerta, del sueño, hay rápida fatiga, somnolencia durante la alimentación al pecho. Esto además también asociado a que hay también mucho estrés por parte de la mamá, hay menor producción de leche, también esta falta de succión va a predisponer a una menor succión de leche y a un menor vaciamiento del pecho. Todo esto afecta a la nutrición desde un primer momento. ¿Pasamos, André? Entonces, va a haber diferentes estrategias nutricionales para los diferentes prematuros, como les comentaba, tienen una alta demanda energética, pero muchas veces esa demanda no va a poder ser tolerada por los pacientes por una cuestión de inmadurez fisiológica, ¿no? Del sistema digestivo, del sistema intestinal. Por eso, la nutrición parenteral se recomiendan lactantes que son extremadamente prematuros o con muy bajo peso al nacer, inferior a 1,500, y se da hasta que la nutrición enteral alcanza un adecuado aporte de nutrientes 1 o 2 semanas aproximadamente, y se va haciendo progresivamente un descenso de la nutrición parenteral mientras que se va aumentando la nutrición enteral. ¿Sí? La nutrición enteral siempre se va a preferentemente que sea leche humana, ¿sí? O fórmula en caso de no poder, que no pueda ser leche humana. La nutrición enteral es completa cuando tolera 120 mililitros, o sea, en el caso de ir descendiendo a la nutrición parenteral, o cuando el niño, recibe todo el aporte calórico que requiere. Lactancia materna va a ser la primera opción, contiene todos los nutrientes y se adecua al periodo de desarrollo del niño, pero en Argentina se ve que a menor peso de lo que es del prematuro, hay como también una menor, menor aporte de lactancia materna, ¿sí? Eso es lo que se ve en Argentina, al menos. Entonces, intervenciones sugeridas para promover la lactancia materna, para que la leche humana sea como prioridad y primera opción. Primero, contacto piel a piel con una técnica de canguro, en donde se apoya al bebé en el pecho, desnudo, ¿sí? En la misma habitación, o sea que esta atención esté destinado y centrado en la familia, que puedan estar en la misma habitación, y también sin restricciones, o sea que puedan estar 24 horas al lado del bebé. Y que haya una educación y un acompañamiento en la lactancia. También se ve eso, que a mayor acompañamiento, también educación a la mamá, hay como una mayor adherencia a la lactancia materna, incluso hasta los 12 meses. Y algo que yo me acuerdo siempre, que mi hermana tuvo mellizos y fueron prematuros, y era muy distinto antes, porque ella tenía horarios nada más de ingreso. Seguramente que en algunas instituciones todavía sucede igual, ¿no? Y esto de querer dar leche, a veces no se puede. Mi hermana, yo me acuerdo, le digo como un ejemplo, ¿no? Propio, pero ella no era que no quería, sino que era mucho estrés el que estaba pasando, y bueno, era una disminución del pecho, y bueno, más otras complicaciones, ¿no? Y la preocupación. Si puedo aportar, Ro, Sí.
Aparte también es donde se produce el primer contacto de la mamá con su bebé y todo esto, el vínculo de la contención. Aparte, el ponerlo al pecho, la succión estimula la bajada de la leche y empezar a producir leche. Así que es muy importante, cuanto más lo pone al pecho, más va a tener mayor producción. Bueno, gracias. Sí. Bueno, acá quiero hacer un paréntesis. En criterios de alta hay muchos más criterios de alta, ¿sí? Esto es como los que más que nada se engloban, pero siempre los criterios van a ser en equipo y, por ejemplo, lo más importante, el peso mayor a 2 kilos, un peso corporal adecuado, un buen progreso de peso, más o menos entre 15 a 30 gramos por día, 15 a 25 gramos por día, pero también además de otros criterios está que mantenga una temperatura corporal adecuada, en temperatura ambiente, vestido, ¿sí? Que no tenga problemas de apnea, que sature bien, que tenga un aporte calórico adecuado, y como decía acá, un buen progreso de peso. O sea que más allá de estos criterios que están acá, todos estos que les mencionaba, y que muchas veces el criterio de alta está evaluado por un equipo, ¿sí? ¿Podemos pasar, André? A la próxima. Entonces, como les comentaba, el momento del alta hay un problema multifactorial, por eso se decide en equipo, ¿no? Hay un déficit acumulado de proteínas, de minerales y energía, hay mayor requerimiento que los de término de peso adecuado, y vamos a ver que en ocasiones es necesario o enriquecer con fórmulas o fortificadores, ¿sí? Y esto del plan de seguimiento, cuando un prematuro se va de alta, necesariamente hay que hacer un seguimiento más estrecho. Generalmente se tiene que tener un pediatra de cabecera y un equipo que acompañe, ¿sí? Más que nada por esto que les comentaba, que todo este sistema, o sea, de los sistemas respiratorios, renales, el sistema inmune, están inmaduros y tienen que todavía crecer y desarrollarse. Necesitamos darle todos los nutrientes que necesitan para que vaya creciendo y evitar minimizar las complicaciones en realidad. Entonces, conceptos claves a la hora de la nutrición neonatal: el trabajo en equipo, tanto el equipo multidisciplinario, pero también digamos, en trabajo en equipo con los padres, ¿sí? Para lograr una mayor intervención. Composición corporal y reservas limitadas. La composición corporal, el neonato en esas semanas que nace casi es el 80% de líquido, la masa corporal, ¿sí? No tiene masa grasa, está en estas reservas limitadas de energía y también de otros minerales. Altas demandas energéticas, entre 120 y 130 kilocalorías kilogramo día. Y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, para ponerlo en contexto, como un ciclista de alto rendimiento está en 100 calorías kilogramo día, y estamos hablando, ¿no?, de acá que el neonato está en 120, ¿no? Es mucho más, y además teniendo en cuenta que también, por más que uno le pueda dar más energía, muchas veces no lo puede tolerar el paciente, ¿sí? Y elevadas pérdidas de nitrógeno por orina, por ese sistema renal que todavía no está bien desarrollado, y también grasas por la mala absorción a través de las heces, ¿no? La evaluación tiene que ser antropométrica, tiene que haber evaluación del laboratorio, de la ingesta, cómo está, si es por succión, si necesita una sonda, una sonda o una sonda orogástrica, ¿sí? Cómo se está alimentando y cuánto está recibiendo, y además el medio ambiente, cómo está esa familia y cómo la acompaña esta intervención. Los nutrientes tienen que ser equilibrados, adecuados, es alto requerimiento de proteína que necesita, pero también de energía, porque si le damos muchas proteínas, pero la energía no es suficiente, esa proteína se va a utilizar para la función energética. Además que están aumentados muchos minerales como calcio, fósforo, magnesio, zinc, ¿sí? Entonces tiene que ser adecuada y equilibrada. Y las complicaciones, el mayor efecto adverso es el deterioro cognitivo.
Así que todo el enfoque también va a estar destinado a un buen crecimiento del cerebro. Porque en estos prematuros lo que hay una alta incidencia es de parálisis cerebral. En países más desarrollados esta incidencia va disminuyendo porque hay una detección temprana. Después vamos a tener complicaciones en el área motora, en la memoria, en la parte sensorial, en la atención, trastorno de la conducta, que va a llevar toda una dificultad en el aprendizaje. Y como objetivo de la nutrición, entonces, va a ser optimizar el neurodesarrollo, mantener una adecuada composición corporal, prevenir las complicaciones, tener en cuenta el déficit acumulado que tiene ese bebé, ese neonato, asegurar la mineralización ósea adecuada, adaptar las recomendaciones a la edad postconcepcional, garantizar la salud en el adulto. Lo que les comentaba de la nutrición adecuada, ni es bueno, o sea, la sobrenutrición, porque va a ocasionar un aumento de la masa grasa, aumento de la insulina resistencia, con complicaciones después en el adulto, obesidad, problemas cardiovasculares, y una pobre nutrición que va a ocasionar un deterioro cognitivo, un retraso en el crecimiento, ¿sí? Así que no se puede ni ni sobrealimentar. Por eso hablamos de una nutrición adecuada y el seguimiento, ¿no?, individualizado para cada paciente. Si pasamos. Más que nada acá, solamente decir, la parte bioquímica, hay un laboratorio que se hace de rutina, y eso más que nada lo indica los médicos, no se pide todos los meses, sino que se va evaluando cada paciente, si va progresando o no bien de peso, y otras condiciones que tenga además asociados. Podemos pasar. Bien, en cuanto a la evaluación antropométrica, se mide el peso en etapas agudas, como estado en la UCIM, se mide diariamente, más que nada cuando también tienen la nutrición parenteral, porque hay que estar adecuando todos los días los requerimientos, longitud, y después 3 veces por semana en etapa de crecimiento, longitud, perímetro cefálico y velocidad de crecimiento se miden semanalmente. Tenemos lo que es el crecimiento compensatorio. Es muy importante que se realice este crecimiento compensatorio en las primeras etapas de la infancia. En el año es muy crítico que se logre el perímetro cefálico al año, y a los 2 o 3 años se hacen el catch-up, digamos, con la talla, ¿sí? Si esto se extiende, es muy difícil que después lo puedan llegar a recuperar. Por eso es tan importante esta nutrición, que lograr un crecimiento compensatorio adecuado en estos primeros años de vida. Bueno, no sé si conocen la cinta de Grau. Desde el 2020 recomienda la SAP, ¿sí?, la Sociedad Argentina de Pediatría, de medir y de hacer las evaluaciones antropométricas con estas tablas que van desde las semanas 26 y menos de 37, o sea, para los bebés que son de más de 26 semanas de edad gestacional, ¿sí? Es un proyecto que viene del 2008, que utiliza los mismos criterios que el proyecto de la OMS. Y también están esta está al revés, disculpen acá en la foto, pero ahora están en las guías de pediatría, en las guías, en el libro verde, ¿sí? Bien, ¿cómo evaluamos el crecimiento? Va a ir por edad, pero acá, por ejemplo, de peso, después de 46 y de 48 semanas postconcepción, el peso va a ir de 25 a 30 gramos día, que es lo que tenemos que controlar. Talla de 0,7 a 1 centímetro por semana y perímetro cefálico 0,8 centímetros por mes, ¿sí? Bien. Importante, lo que les comentaba, de priorizar siempre la leche humana, va a tener beneficios que son irreemplazables por lo que es tanto lo que son fórmulas, está bien, los beneficios que tiene la leche humana, importante, hidrato de carbono, el principal es la lactosa, que se absorbe en un 70 o un 90%, esta lactosa también lo que favorece es generar un medio ácido en el intestino que favorece el desarrollo del lactobacilo, de las bifidobacterias,
También es un facilitador de la absorción del hierro, aporta galactosa, muy importante para la formación de galactolípidos y importante para el desarrollo del sistema nervioso central. Las proteínas tienen una relación de suero-caseína de 55 a 45 en la leche madura. La principal proteína del suero es la alfa-lactoalbúmina, distinta a lo que es la leche de vaca. Y la caseína, a diferencia de la leche de vaca, lo que tiene es que la caseína de leche humana forma coágulos chiquitos y es más fácil de digerir, o sea, más fácil de digerir, y ayuda a un vaciado gástrico también, o sea, favorece el vaciado gástrico. En cambio, la caseína de la leche de vaca forma un coágulo más grande, más difícil de digerir. ¿Sí? Los lípidos aportan el 50% de la energía total, va a ir variando de diferentes mamás. ¿Sí? Lo más importante es que se aportan lípidos de ácido graso poliinsaturados, como el araquidónico, el docooxazenoico, que es importante tanto para el sistema nervioso central como la parte de la retina. Y algo muy importante también es que aporta palmítico, oleico, bueno, linoleico, linolénico también, y en este caso estos triglicéridos están de una manera distribuidos, más que nada el palmítico está en una posición alfa y se absorbe mejor que en la leche de vaca, que está en beta, es beta palmítico, y la lipasa pancreática no la puede digerir. Entonces queda el palmítico con el glicerol, que forma jabones con el calcio, y por eso hay mayor pérdida, por ejemplo, tanto de vitaminas liposolubles y de calcio en lo que es la leche de vaca. Acá pasamos, André, la próxima. Bueno, en cuestión al hierro tiene la misma cantidad que en lo que es la leche de vaca, pero se absorbe mejor, porque por un lado está la lactosa que ayuda a la absorción del hierro. Ácido ascórbico también está presente. Y también una relación de calcio y fósforo en la leche humana 2:1 que ayuda a la absorción del hierro, que está en un 40%, una absorción a diferencia de la leche de vaca, que puede estar en un 11%. Y en las fórmulas varía, y varía un 15, un 20, un 25% de absorción, ¿sí? Factores bioactivos como la inmunoglobulina A, ¿sí? que son, digamos, importantes para la defensa, inmunoglobulina G, la M y la E, la M y la G, perdón. Proteínas transportadoras como la lactoferrina, que también es antimicrobiana, enzimas como lisocimas, que también son enzimas que destruyen lo que es la pared de las bacterias, nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos, importante para lo que es el desarrollo, el crecimiento de la barrera de la mucosa, y hormonas y sustancias similares a hormonas como hormonas de crecimiento, tiroides, insulina también, que están presentes en la leche humana, y por ejemplo esto no está en la leche de vaca. Bien, entonces, como un algoritmo, como una manera de seleccionar, la primera opción va a ser siempre la leche humana, por todo lo que estuvimos viendo y observando en sus beneficios. Es la primera opción. Muchas veces, aunque la leche humana sea la mejor, es deficiente en minerales como calcio, fósforo para este momento del pretérmino, lo que necesita, así que es necesario como un fortificador, ¿sí? Y en caso que no sea suficiente, podemos usar la leche humana más una fórmula artificial, o en caso de que esté contraindicada, bueno, la fórmula artificial directamente. Y bueno, lo que les decía, ¿no? De tratarse un prematuro sano y con buen crecimiento, siempre tiene que estimularse la lactancia materna exclusiva y vigilarlo semanalmente al paciente. Las contraindicaciones totales que pueden ser, ya sea tanto del niño como de la madre, tenemos niños que tengan galactosemia o tengan una enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que es un síndrome metabólico en donde hay un aumento de leucina, de isoleucina, ¿sí? En niveles de sangre que son tóxicos, o
En el caso de que la madre tenga infección por el VIH, leucemia de hormona de célula de tipo 1 o tipo 2 y citomegalovirus, o en caso en donde la mamá haya abuso de drogas que son riesgosas para la salud o medicación. Y la medicación, una de las más que nada, son las de quimioterapia, por ejemplo, ¿sí? Y si no, en drogas que consuma la madre y que pongan en riesgo la salud del niño. Después tenemos contraindicaciones en realidad parciales, en realidad muchas veces o es el contacto, más que nada. En tuberculosis la OMS la OMS no recomienda separar a la mamá, solamente en la tuberculosis mamaria, por ejemplo, un herpes simple, por ejemplo, puede ser por un riesgo por contactos, pero a veces es como cubriéndose y nada más. En fenilcetonuria lactante es una disminución de la lactancia materna acompañada de una fórmula y ir controlando. En sangre de sífilis lo mismo, más que nada por lesiones que se pueda llegar por contacto. Varicela, también lo mismo, ¿sí? En donde, bueno, el alcohol ocasional, más que nada es solamente, o sea, que se dice que no amamante luego de 2 horas después de tomar el alcohol. Y niños con galactosemia Duarte no se limita la lactancia materna, solamente que se hace controles. Se controla nada más. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar una fórmula? Cuando esté contraindicada la leche humana, por malformación esocardiopatía o tesis esofágica, donde estén aumentados los requerimientos del neonato y no alcance con la leche humana, también en caso de prematurez extrema, en patología perinatal severa, restricción inicial del crecimiento, en patologías crónicas o frecuentes reinternaciones. En niños que no han llegado a los 6 meses, posttérmino, a recuperar sus parámetros antropométricos, recibirán una fórmula pretérmino. ¿Sí? Esto más que nada cuando se da. O hasta los 6 meses de edad corregida. Cuando esto no tenemos un buen progreso de peso, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco tenemos evaluación ni bioquímica, como decía acá, una antropometría, una evaluación antropométrica menor a percentiles de 3, más que nada. Se puede indicar una fórmula. Y acá en prematuros sanos la fórmula pretérmino se utiliza hasta las 40 semanas o con un peso de 3,5 kilos y también con una evaluación antropométrica donde peso, longitud, perímetro cefálico se encuentre a mayor del percentil 25. ¿Sí? Como que hasta eso, digamos, la fórmula se indica hasta estas pautas. Ahí abrieron, no sé, el micrófono si quieren preguntar algo. Bueno, entonces, está la selección de la fórmula, en caso que necesitemos, por estos criterios que estamos comentando. Va a depender del estado nutricional y los requerimientos. Si hay requerimientos post-alta, más que nada, cuando está en post-alta el requerimiento no es igual a un bebé de término, sino que está aumentado entre 105 a 125 kilocalorías kilogramos día, está aumentado en las proteínas también, 2,5 a 3,5 gramos de proteínas, calcio y fósforo también está aumentado. No sé si podemos pasar, André. Sí, los fortificadores. Los fortificadores son suplementos que se agregan a la leche humana, más que nada por esto que les comentaba, que puede ser por la condición del niño que es prematuro, hay un aumento en la cantidad de proteínas, en la cantidad de ciertas vitaminas y minerales como calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc, ¿sí? Y puede ser tanto en polvo como en líquido. Se da en hidrato de carbono principalmente, o sea, no tiene grasas y es solamente hidrato de carbono, principalmente maltodextrina, y proteínas son hidrolizado de proteínas del suero.
Bien. Y algo muy importante de los fortificadores que me olvidé es cuándo se dan. Por lo que dice la Sociedad Canadiense de Pediatría, aconseja cuando es un aporte de leche entre menor a 50 a 100 mililitros kilogramo día, menor a 34 semanas, o un peso menor a 1,8 kg, ¿sí? Y bueno, las características de una fórmula de prematuro va a ser tratar de parecer lo más posible a lo que es la leche humana y lo que se necesita en este momento. Por eso es mayor cantidad de proteínas, pero también una mayor cantidad de energía para que esas proteínas se puedan aprovechar, una relación suero-caseína de 40-60, las grasas adicionadas con TCM para que haya una mejor absorción, también tiene agregado de ácidos araquidónico y docohexacenoico, los hidratos de carbono, lactosa, principalmente maltodextrina. Algunos pueden llegar a tener prebióticos, los nucleótidos también están adicionados y una osmolaridad de 250 a 300 miliosmoles. Para diferenciar están dos tipos de prematura, prematura 1 y la prematura 2. La prematura 1 más que nada van a ser destinadas para el uso en la UCIM, para prematuros y bajo peso al nacer, peso menor a 1,800. Y el prematuro 2 ya es o sea, la fórmula es cuando está post-alta, ¿sí? Y lo que es líquida versus polvo, más que nada lo que es líquido se va a utilizar en la UCIM porque son más estériles que las de polvo. Y como les comentaba, se va a utilizar hasta que adquiera un peso adecuado, como estaba en la filmina anterior, un peso adecuado, una evaluación antropométrica adecuada, un peso talla que esté en un percentil mayor a 25, ¿sí? El uso va a depender de eso, hay criterios como les comentaba, y si no, muchas veces va a depender de esto, cómo está creciendo, cómo está aumentando de peso, o sea, si tiene un buen progreso de peso o no. Los rangos en un macronutriente de energía, como les comentaba, está aumentado 72 a 84, hidrato de carbono, los rangos de 10,5 a 12, y lactosa principalmente, proteína suero-caseína 60-40 como relación, los lípidos adicionado principalmente de TCM más que nada, para esto que les decía, para una mejor absorción de las grasas, pero que no sean más del 40%. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna consulta, me quieren preguntar algo. O lo de las fórmulas quizás, bueno, ya quizás algunos o los que trabajan con pediatría más o menos algunas características son, ¿no?, comunes para todas las fórmulas. Algo muy importante que para destacar es las diferencias o en calorías. Fíjense que una tiene 72 y 84. Vamos a la anterior, André. Gracias. Y 72 a 84, perdón. Y la cantidad de proteínas. Uno tiene 2,5 a 3,6, que es más o menos lo que yo les comentaba que requiere el paciente de post-alta, ¿no? De la UCIN, y fórmula de inicio de 1,2 a 1,8, y una fórmula de continuación de 2,2. Las fórmulas lactosa y maltodextrina, y algo muy importante es que antes hace un par de años atrás, o ya el año pasado, que ninguna tiene sacarosa, y algunas fórmulas tenían lactosa y otras sacarosa. Por ejemplo, eran algunas fórmulas las más económicas, ¿sí? En grasas, lo que es fórmula de inicio, fórmula de continuación, tiene aceites vegetales, no tienen TCM y grasas lácteas, ni tienen triglicéridos, algunas no tienen el ácido araquidónico y docasanoico, importante para lo que les comentaba del desarrollo del sistema nervioso central y de la retina. Y el porcentaje de reconstitución, fíjense en que también en lo que es la fórmula de prematuro es alto, es 16%, 5,3 más que nada en la medida. Fórmula de inicio 13,5 y 4,5 la medida, y fórmula de continuación 14,1 y 4,7 cada medida. Y las características, como les decía, fórmula prematuro tiene mayor contenido en kilocalorías, en proteínas, por este necesario aporte de proteínas, pero que las proteínas vayan a la función estructural.
una mejor mineralización ósea, porque hay un mayor aporte de calcio y de fósforo también que las otras fórmulas, de mayor cantidad de sodio también, un menor riesgo metabólico, hay un mayor contenido de crecimiento, o sea, de masa magra. La fórmula de lo que tienen características es un menor contenido de sodio y como un menor contenido de proteínas no sería indicado para estas situaciones. Y algo para comentar acá en la alimentación complementaria es, bueno, siempre vamos a tener que utilizar la edad corregida, o sea, desde el prematuro. Nunca vamos a comenzar antes de esa edad corregida. Por ejemplo, me ha pasado que en algunas instituciones iba y quizás el bebé tenían, no sé, 6 meses, pero de edad cronológica y no de edad corregida. ¿Sí? No sé si a alguno le pasó. O bueno, también que muchas veces se retrasa, ¿sí? Obviamente que esto tiene que tener la edad corregida de 6 meses más los criterios de pauta de desarrollo neuromadurativo, que tenga un sostén encefálico, ¿no? Y otros criterios también importantes a la hora de alimentarse. Algo también importante para destacar en este momento es que muchas veces el bebé prematuro estuvo con mucho tiempo con sonda, puede haber que haya reflujo gastroesofágico, también injurias por la intubación, y esto hace que genere un rechazo a la alimentación y a determinados sabores y olores, así que también es una cuestión de trabajar con las mamás en algunos casos, como hay una selectividad alimentaria. No sé si a alguno les pasó o quieren comentar de algún caso que a mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo consulto en una nena más grande me pasó, consultando, preguntándole mucho a la mamá, bueno, qué edad nació, de cuántos meses, cuánto pesó, si estuvo en la neo o no, muchas veces pasó esto, estuvo mucho tiempo con sonda, bueno, nos pasa después, ¿no? Que cuando retiran la sonda y tienen que empezar a alimentarse, también pasan nenes más grandes por otras cuestiones. Va, les comento porque bueno, ahí buenas tardes. Es importante como tener estas cuestiones presentes y quizás derivar a una TO, a un especialista para que trabaje en el tema de lo sensorial. No sé si Patri, vos querés agregar algo sobre esto o algo más antes, porque acá está la presentación del caso clínico, como que ya habría cerrado la presentación. Perdón, Ro, no podía abrir el micrófono. No, todo muy claro. Es un recién nacido, prematuro, o pueden escribir en el chat, o podemos hablar sin prender la cámara, ¿no? Un recién nacido prematuro, sexo masculino, 36 semanas de edad gestacional al nacimiento, peso de nacimiento 1 kilo 250, un perímetro cefálico de 29 y 33 centímetros de longitud. Edad actual, 4 semanas de vida postnatal, un peso de 2 kilos 150, un perímetro cefálico de 34 y una longitud de 40 centímetros. Y está actualmente con una sonda orogástrica. En este momento no es posible la lactancia materna. Entonces, ¿sí? Si pasamos al próximo, a la próxima acá, bueno, ¿cómo se clasifica al recién nacido según el peso de nacimiento? Acá por eso les decía que como que hay que participar. ¿Cómo sería? Volvemos si querés a la anterior, así Sí. vemos. Sí, acá es como... O sea, el bebito tiene 1,250 edad actual 4 semanas de vida postnatal y nació con 36 semanas. Sí. Ahí está, de la edad cronológica, por eso les decía si hay muchos, si trabajaban en pediatría o si sabían cómo calculábamos la edad cronológica corregida, y es 40 semanas menos la edad gestacional, así que sería
40 semanas menos 36 semanas nos da, Recién nacido. claro, 4 semanas, ¿no? Recién nacido. Como si estuviera recién nacido, entonces, ¿sí? Y un peso de 1,250 kg. Y no sé si podemos volver a las... Es la segunda, me parece, diapo, para que podamos clasificarlos ahí. El bebito entonces recién nacido de pretérmino, 36 semanas, ahí medio justito, con Sí, 1 kilo 250. 250 y con antecedentes de alguna otra patología, nada. Sería como un prematuro sin otras comorbilidades en este caso. Perfecto, y se le pone la sonda para recuperación nutricional. Sí. Bien. Y acá estamos en 36 semanas, sería un prematuro tardío, ¿no? De 34 a 37 semanas. Y muy bajo peso al nacer. Como que están esas dos clasificaciones. Sí, obviamente, bueno, es como que ir a agarrar la tabla y como ver en dónde estaríamos. Y después, ahí, más que nada eh, bueno, muchos compañeros que tal vez, ¿no? Tengan que o repasar o ver de nuevo, digamos, cómo calcular o para qué servía la edad cronológica para esto, ¿sí? Una de dos, tenemos a las Integrón, que son las que recomienda la SAP, y si no, la edad cronológica podemos hacer la corrección. En general se utiliza hasta los 2 años, ¿sí? La edad corregida. Y después la otra estrategia era, bueno, ¿qué fórmula tendríamos que elegir para este paciente que lo vamos a alimentar a través de esta sonda orogástrica? ¿Cuál sería la opción? La primera opción. Acá sería de fórmula. A ver si están. ¿Cuál tendríamos que elegir? En caso de que la leche humana no se podría llegar a utilizar. Por ejemplo, la primera opción sería leche humana, ¿no? Y si no se podría usar leche humana, hemos visto dos tipos de prematuro, ¿no? De fórmula prematuro 1, fórmula prematuro 2. ¿Cuál de las dos utilizaríamos? Que está posalta. Sí, justo ahí estaba pensando si lo había mencionado, porque yo creo que les mencioné que la fórmula 1 se usaba en la UCIM, la prematuro 1. La prematuro 2 ya la usamos en posalta. Así que perfecto, las chicas ahí, Ailén, Marina, que contestaron, sí, se utiliza la fórmula prematuro 2. Y entonces, en base a eso, a elegir la fórmula, elegimos esta fórmula y tenemos que hacer los cálculos, que en general nos piden que sea 120 kilogramos día. Entonces, ¿cómo haríamos? Calculamos los 120 por el peso, tenemos las calorías totales, ¿no? Con eso calculamos cuánto de polvo de fórmula necesitamos para cubrir esas calorías. Y después, muy importante, es saber la capacidad gástrica que tiene ese bebé, ¿sí? Para dividirlo por tomas. Ahí le puse como la infusión continua, cuánto es el máximo y cuánto sería en infusión intermitente. Capacidad gástrica y la forma de administrar después. Yo creo que acá la forma de administrar es muy importante saber si tiene alguna patología de base. No Sí, es lo mismo recuperar el peso un prematuro con una cardiopatía, con reflujo, con una insuficiencia renal, con una atresia esofágica. O sea, depende la patología de base que tiene, obviamente hay que adaptarse a cómo es la tolerancia. En este caso, que es un prematuro extremo, que es solo para recuperación nutricional, que por ahí tiene un trastorno en la succión, lo que hay que siempre pensar es ir a lo más fisiológico. entonces después les puse como unos máximos, en pediatría también hay todo, recomendaciones de cómo vamos a ir aumentando de a poquito, también eso depende mucho del estado nutricional y otras complicaciones del paciente,
pero son topes nada más, para comentárselos y dejárselos, que es la diapo posterior a esta. Y bueno, más que nada, no sé, no sé si se entendió el tema de la fórmula, si quedó claro, no sé si quieren preguntar algo. Agradecerles, bueno, la atención, escucharme y bueno, compartir un poco de lo que sería nutrición posalta, ¿no? De un prematuro. Así que bueno, muchas gracias No, gracias a vos, por Ro, estar. por tu tiempo, por la charla que has preparado. Muchas gracias. En nombre de Pulmo.